Todos nos equivocamos. Es una verdad tan simple como universal, una condición inherente a la experiencia humana. Desde que damos nuestros primeros pasos y tropezamos una y otra vez, hasta que intentamos resolver complejos problemas en nuestra vida adulta, el error está siempre presente. Sin embargo, nuestra cultura a menudo nos ha enseñado a ver el error como algo vergonzoso, una mancha en nuestro expediente que debemos ocultar a toda costa. Sentimos la necesidad de proyectar una imagen de perfección, de control absoluto, como si equivocarse fuera un síntoma de debilidad o incompetencia. Esta percepción es no solo errónea, sino también profundamente limitante, pues nos encierra en una cárcel de miedo que nos impide arriesgarnos, explorar y, en última instancia, vivir plenamente. La realidad es que cometer errores no nos define como personas ni determina nuestro valor. Es simplemente una señal de que lo estamos intentando, de que hemos salido de nuestra zona de confort para aprender algo nuevo o para alcanzar una meta. Pensemos en un niño que aprende a montar en bicicleta. ¿Acaso se rinde después de la primera caída? No, se levanta, se sacude el polvo y vuelve a intentarlo, quizás con un poco más de cuidado o con una nueva estrategia. Cada caída, cada rasguño en la rodilla, es una lección valiosa sobre el equilibrio, la velocidad y la coordinación. De la misma manera, nuestros errores en la vida son datos, información que nos guía y nos muestra qué caminos no funcionan, permitiéndonos ajustar nuestro rumbo con mayor sabiduría. Aceptar esta realidad es el primer paso para liberarnos de la carga innecesaria de la vergüenza. Equivocarse no es un juicio final sobre nuestras capacidades, sino una parte natural y necesaria del proceso de aprendizaje. Es un recordatorio de nuestra humanidad compartida. Nadie, por muy exitoso o brillante que parezca, está exento de cometer fallos. La diferencia fundamental no reside en si nos equivocamos o no, sino en cómo reaccionamos cuando lo hacemos. La vergüenza nos paraliza, nos susurra que no somos lo suficientemente buenos y nos empuja a esconder nuestras imperfecciones. La aceptación, por otro lado, nos abre la puerta a la curiosidad, a la reflexión y al crecimiento personal. Por lo tanto, es fundamental que empecemos a cambiar nuestra narrativa interna sobre el error. En lugar de verlo como un enemigo a evitar, podemos empezar a considerarlo un maestro, a veces severo, pero siempre honesto. Cada fallo es una oportunidad para detenernos y preguntarnos. Media Group. Persona detenida en un sendero con gesto cuestionador, hombre poniéndose la mano en la barbilla, reflexionando at stock at distribute_equally. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué podría hacer de manera diferente la próxima vez? ¿Qué aspecto de mí mismo o de la situación no había considerado? Al adoptar esta mentalidad, transformamos lo que podría ser una fuente de frustración en un motor para el autodescubrimiento y la mejora continua. El error deja de ser un punto final para convertirse en un punto y seguido en la fascinante historia de nuestro desarrollo. Los errores no son solo inevitables, sino que son absolutamente esenciales para nuestro crecimiento, tanto a nivel personal como profesional. Son los peldaños que construyen la escalera hacia el éxito. Sin ellos, permaneceríamos estancados en el mismo lugar, repitiendo lo que ya sabemos hacer, sin atrevernos a explorar nuevos horizontes. Cada vez que intentamos algo nuevo, ya sea aprender un idioma, lanzar un proyecto o iniciar una nueva relación, nos exponemos a la posibilidad de fallar. Y es precisamente en ese fallo donde se esconde la lección más valiosa. El error nos proporciona una retroalimentación directa y sin filtros sobre nuestras acciones, mostrándonos qué estrategias son efectivas y cuáles deben ser descartadas o modificadas. Pensemos en el ámbito científico. El método científico se basa, en gran medida, en la prueba y el error. Un investigador formula una hipótesis y diseña un experimento para probarla. La mayoría de las veces, los resultados no son los esperados. La hipótesis resulta ser incorrecta. ¿Es esto un fracaso? En absoluto. Cada resultado negativo es un dato crucial que descarta una posibilidad y acerca al científico un paso más a la verdad. Thomas Edison, al inventar la bombilla, afirmó célebremente no haber fracasado 1000 veces, sino haber descubierto 1000 maneras de cómo no hacer una bombilla. Esta perspectiva transforma cada error en un avance,
en una pieza más del complejo rompecabezas del conocimiento. Esta misma lógica se aplica a nuestra vida cotidiana. Un emprendedor que lanza un producto que no se vende como esperaba, no ha fracasado si utiliza esa experiencia para entender mejor el mercado, ajustar su oferta o mejorar su estrategia de marketing. El primer producto fue, en realidad, un experimento a gran escala que le proporcionó información invaluable que no podría haber obtenido de otra manera. De igual forma, una persona que experimenta una ruptura sentimental puede aprender lecciones profundas sobre la comunicación, los límites personales y lo que realmente busca en una pareja. El dolor del error, si se procesa adecuadamente, se convierte en la semilla de una futura relación más sana y consciente. Por ello, debemos esforzarnos por cultivar una mentalidad de crecimiento, una que entienda que nuestras habilidades y nuestra inteligencia no son fijas, sino que pueden desarrollarse a través de la dedicación y el trabajo duro. Esta mentalidad ve los desafíos como oportunidades para crecer y los errores como lecciones para aprender. En lugar de decir, no soy bueno para esto, una persona con mentalidad de crecimiento se pregunta ¿qué puedo aprender para mejorar en esto? Al reinterpretar los errores no como un veredicto sobre nuestras capacidades, sino como una parte integral del proceso de aprendizaje, los despojamos de su poder para desmotivarnos y los convertimos en el combustible que impulsa nuestro progreso. Si cometer un error es una parte natural del aprendizaje, culpar a otros por ese error es el verdadero principio del fracaso. Es en ese preciso instante, cuando desviamos la responsabilidad y señalamos con el dedo a otra persona, a las circunstancias o a la mala suerte, que renunciamos a nuestro poder de cambiar y mejorar. La culpa es una trampa seductora porque, a corto plazo, nos ofrece un alivio inmediato. Protege nuestro ego de la incómoda verdad de que hemos fallado, de que no somos perfectos. Es mucho más fácil decir mi jefe no me dio las instrucciones correctas o el mercado no estaba preparado que admitir no preparé el informe con suficiente atención o no investigué adecuadamente a mi público objetivo. Este mecanismo de defensa, conocido en psicología como proyección o externalización de la culpa, tiene raíces profundas. A menudo surge de una baja autoestima o de un miedo atroz al juicio, tanto propio como ajeno. Cuando no nos sentimos seguros de nuestro propio valor, cualquier error puede ser percibido como una confirmación de nuestras peores inseguridades. Culpar a otros se convierte en una estrategia de supervivencia, para mantener intacta una frágil imagen de nosotros mismos. Sin embargo, este alivio es temporal, y el precio que pagamos es altísimo. Al negarnos a ver nuestra parte de responsabilidad, nos cerramos por completo la puerta al aprendizaje. Si el error fue culpa de otro, ¿qué podemos aprender nosotros? Absolutamente nada. El acto de culpar a los demás no solo nos estanca, sino que también daña nuestras relaciones interpersonales. Cuando constantemente señalamos a colegas, amigos o familiares como los causantes de nuestros problemas, generamos un ambiente de desconfianza y resentimiento. Nadie quiere estar cerca de alguien que nunca asume su responsabilidad, que siempre está buscando un chivo expiatorio. Esta actitud erosiona la confianza, dificulta la colaboración y, a la larga, nos aísla. Las personas que culpan a otros suelen verse atrapadas en un ciclo de conflictos, sintiéndose víctimas perpetuas del mundo que les rodea, sin darse cuenta de que son ellas mismas las que están creando esa realidad a través de su propia actitud. En última instancia, culpar a los demás es una forma de autoengaño que nos impide tomar el control de nuestra propia vida. Si siempre son los demás los que tienen la culpa, entonces nuestro destino no está en nuestras manos. Nos convertimos en pasajeros pasivos en el vehículo de nuestra existencia, a merced de las decisiones y acciones de otros. Esta mentalidad de víctima es profundamente desempoderadora. Nos convence de que no podemos hacer nada para cambiar nuestra situación, porque la causa del problema está fuera de nuestro alcance. El verdadero fracaso, por tanto, no es caerse, sino quedarse en el suelo quejándose de la piedra con la que tropezamos en lugar de levantarnos y aprender a mirar por dónde caminamos. El hábito de culpar a los demás se manifiesta de formas muy diversas, a menudo sutiles, convirtiéndose en una excusa crónica que justifica la inacción y perpetúa el estancamiento.
No siempre es un señalamiento directo y acusatorio. A veces, se disfraza de queja constante sobre las circunstancias. No puedo ahorrar dinero porque la economía está muy mal. No puedo ponerme en forma porque no tengo tiempo. O no puedo avanzar en mi carrera porque mi empresa no ofrece oportunidades. En cada una de estas frases, la responsabilidad se externaliza, se coloca en factores que parecen estar fuera de nuestro control. Esto nos proporciona una coartada perfecta para no hacer el esfuerzo necesario para cambiar nuestra realidad, manteniéndonos cómodamente instalados en nuestra insatisfacción. Esta actitud nos convierte en narradores de una historia en la que somos los protagonistas indefensos, víctimas de un guión escrito por otros. Nos contamos a nosotros mismos y a los demás que nuestras dificultades se deben a la mala suerte, a un sistema injusto o a la falta de apoyo. Si bien es cierto que los factores externos existen y pueden influir en nuestras vidas, la persona que vive en la excusa les otorga un poder absoluto, anulando por completo su propia capacidad de agencia. Se centran en todo aquello que no pueden cambiar, en lugar de identificar el pequeño margen de maniobra, por mínimo que sea, donde sí pueden actuar. Este enfoque no solo es improductivo, sino que consume una enorme cantidad de energía mental y emocional en la queja y la lamentación. El daño que nos infligimos con esta mentalidad es profundo. Al evitar la responsabilidad, nos negamos la oportunidad de desarrollar habilidades cruciales como la resiliencia, la resolución de problemas y la autodisciplina. Si nunca nos enfrentamos a las consecuencias de nuestras decisiones, nunca aprenderemos a tomar mejores decisiones en el futuro. Es como intentar aprender a navegar sin querer tocar nunca el timón. Simplemente nos dejamos llevar por la corriente, esperando que nos lleve a un buen puerto por pura casualidad. El crecimiento personal requiere que nos pongamos al mando, que aceptemos que nuestras acciones, o la falta de ellas, tienen un impacto directo en nuestros resultados. Romper con el ciclo de la excusa requiere un acto de honestidad radical con uno mismo. Implica dejar de lado las justificaciones cómodas y empezar a hacer preguntas más difíciles y empoderadoras. Dado que la economía está así, ¿qué pequeña acción puedo hacer hoy para mejorar mis finanzas? Sabiendo que mi tiempo es limitado, ¿cómo puedo reorganizar mis prioridades para dedicar 15 minutos al ejercicio? Este cambio de enfoque, de lo externo a lo interno, es transformador. Nos saca del papel de víctima y nos coloca en el de arquitecto de nuestra propia vida. Dejamos de esperar que las circunstancias cambien y empezamos a ser nosotros el motor del cambio que queremos ver. La responsabilidad es, sin duda, una de las herramientas más poderosas que poseemos para el cambio y la mejora personal. Lejos de ser una carga pesada, como a menudo se percibe, asumir la responsabilidad es un acto de liberación. Es el momento en que dejamos de ser víctimas de las circunstancias y nos convertimos en los protagonistas activos de nuestra propia historia. Ser responsable no significa culparse a uno mismo de forma destructiva, ni cargar con el peso de todo lo que sale mal. Significa, simplemente, reconocer nuestra capacidad de responder, nuestra habilidad para responder ante cualquier situación. Es entender que, aunque no siempre podamos controlar lo que nos sucede, siempre podemos controlar cómo reaccionamos ante ello. Cuando abrazamos la responsabilidad, recuperamos el poder que habíamos cedido al culpar a otros o a las circunstancias. En lugar de gastar energía en buscar culpables externos, la enfocamos en encontrar soluciones internas. El diálogo mental cambia drásticamente. La pregunta ¿quién tiene la culpa de esto? Se transforma en ¿qué puedo hacer yo para mejorar esta situación? Este simple cambio de perspectiva es revolucionario. Nos saca del bucle de la frustración y la impotencia y nos coloca en un camino de acción y proactividad. La responsabilidad nos permite analizar nuestros errores de manera objetiva, como si fuéramos científicos estudiando un experimento, extrayendo lecciones valiosas que nos servirán para el futuro. Asumir la responsabilidad personal es también el fundamento de la autoconfianza y la autoestima. Cada vez que reconocemos un error, lo aceptamos y tomamos medidas para corregirlo o aprender de él, nos estamos enviando un mensaje muy potente a nosotros mismos. Soy capaz de manejar mis propios desafíos. Soy competente. Puedo confiar en mí. Por el contrario, cuando evitamos la responsabilidad,
inconscientemente reforzamos la creencia de que no somos lo suficientemente fuertes o inteligentes para lidiar con nuestros problemas, lo que erosiona nuestra autoestima a largo plazo. La verdadera fortaleza no reside en no cometer errores, sino en tener el coraje de enfrentarlos, asumirlos y crecer a través de ellos. Por lo tanto, debemos empezar a ver la responsabilidad no como un castigo, sino como un privilegio. Es el superpoder que nos permite aprender, adaptarnos y evolucionar. Es la llave que abre la puerta del crecimiento personal y nos permite esculpir la vida que deseamos, en lugar de simplemente aceptar la que nos ha tocado. Al tomar las riendas, aceptamos que nuestros resultados dependen, en gran medida, de nuestras elecciones, nuestros esfuerzos y nuestra actitud. Este reconocimiento puede ser intimidante al principio, pero es increíblemente liberador. Nos da la certeza de que, sin importar los desafíos que encontremos, siempre tenemos el poder de elegir nuestra respuesta y, por tanto, de forjar nuestro propio destino. Uno de los mayores obstáculos para reconocer nuestros errores y asumir la responsabilidad es nuestro propio ego. El ego, esa construcción de nuestra identidad que se preocupa tanto por la imagen, el estatus y la aprobación externa, actúa como un guardián feroz de nuestra autoimportancia. Su principal misión es proteger nuestra percepción de nosotros mismos como competentes, inteligentes y correctos. Desde esta perspectiva, admitir un error es una amenaza directa. El ego lo interpreta como una admisión de incompetencia, como una grieta en la fachada de perfección que tanto se esfuerza por mantener. Por eso, su reacción instintiva es defenderse, y la forma más fácil de hacerlo es culpar a algo o a alguien más. El orgullo, un pariente cercano del ego, también juega un papel crucial en este sabotaje. El orgullo nos susurra al oído que admitir un error es un signo de debilidad, que nos hará parecer vulnerables o inferiores ante los demás. Nos convence de que debemos mantenernos firmes en nuestra postura, incluso cuando en el fondo sabemos que nos hemos equivocado. Este orgullo malentendido nos impide pedir ayuda, nos dificulta escuchar críticas constructivas y nos ciega ante nuestras propias áreas de mejora. Nos encierra en una torre de marfil de autojustificación, aislándonos de las valiosas lecciones que los errores tienen para ofrecernos. Preferimos tener la razón a ser felices o a crecer como personas. El ego y el orgullo, por lo tanto, crean un punto ciego masivo en nuestra percepción. Nos hacen sordos a la retroalimentación y ciegos a la realidad. Cuando alguien nos señala un error, en lugar de escuchar con curiosidad y reflexionar sobre la validez del comentario, nuestro ego se activa inmediatamente y construye un muro defensivo. Empezamos a buscar argumentos para invalidar la crítica, para desacreditar a la persona que la emite o para desviar la atención hacia los fallos de los demás. Este comportamiento no solo impide el aprendizaje, sino que también, como hemos visto, deteriora nuestras relaciones. La gente se cansa de hablar con una pared y eventualmente dejarán de ofrecernos su perspectiva honesta, dejándonos aún más solos con nuestros puntos ciegos. Para superar este obstáculo, necesitamos practicar la humildad. La humildad no es pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo. Es la capacidad de separar nuestro valor como personas de nuestras acciones o resultados. Una persona humilde entiende que cometer un error no la convierte en una mala persona o en un fracasado. Simplemente significa que ha cometido un error. Esta disociación es clave. Permite observar el fallo con objetividad, sin que el ego se sienta atacado. Requiere coraje y una autoestima sólida, una que no dependa de tener siempre la razón, sino que se base en el compromiso con la verdad y el crecimiento personal. Domar al ego es un trabajo constante, pero es esencial para abrirnos al infinito potencial del aprendizaje. Aprender a dejar de culpar a los demás y empezar a asumir la responsabilidad es una habilidad que, como cualquier otra, se puede entrenar y desarrollar con la práctica consciente. No se trata de un cambio que ocurre de la noche a la mañana, sino de un proceso gradual que requiere intención y perseverancia. Un primer paso práctico y fundamental es empezar a escuchar nuestro propio lenguaje. Debemos prestar atención a las veces que usamos frases como "es que", "si no fuera por", o "la culpa es de".
Cada vez que nos sorprendamos usando estas expresiones, podemos hacer una pausa y reformular la frase desde una perspectiva de responsabilidad. Por ejemplo, en lugar de llegué tarde por el tráfico, podemos decir, no calculé bien el tiempo que me llevaría el trayecto con el tráfico que había. Una segunda estrategia poderosa es practicar el círculo de control. Consiste en dibujar dos círculos concéntricos. En el círculo interior, escribimos todas las cosas sobre una situación que podemos controlar directamente, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestra actitud, nuestro esfuerzo. En el círculo exterior, escribimos todo aquello que no podemos controlar, las acciones de los demás, la economía, el clima, el pasado. El objetivo es entrenar nuestra mente para que enfoque toda su energía y atención en el círculo interior. Cuando nos sentimos frustrados o tentados a culpar, podemos volver a este ejercicio y preguntarnos, ¿en qué círculo estoy enfocando mi energía ahora mismo? ¿Qué puedo hacer dentro de mi círculo de control para mejorar la situación? La práctica de la autocompasión también es crucial en este proceso. A menudo, culpamos a los demás porque somos muy duros con nosotros mismos. El miedo a nuestro propio juicio interno nos lleva a externalizar el fallo. Aprender a tratarnos con la misma amabilidad y comprensión que trataríamos a un buen amigo que ha cometido un error puede reducir la necesidad de defendernos. En lugar de castigarnos, podemos reconocer el error, aceptar los sentimientos de decepción que pueda generar y luego preguntarnos con amabilidad, ¿qué puedo aprender de esto para la próxima vez? La autocompasión nos permite ser responsables sin caer en la autocrítica destructiva, creando un espacio seguro para el aprendizaje. Finalmente, es útil adoptar una mentalidad de detective en lugar de una de juez. Cuando algo sale mal, en lugar de buscar un culpable para sentenciarlo, ya sea otro o nosotros mismos, podemos adoptar la curiosidad de un detective que busca entender qué ha pasado. Esto implica hacer preguntas abiertas y sin juicio. ¿Cuáles fueron los factores que contribuyeron a este resultado? ¿Qué papel jugaron mis acciones? ¿Qué suposiciones hice que resultaron ser incorrectas? ¿Qué sistema o proceso falló? Este enfoque analítico y despersonalizado nos ayuda a ver la situación con mayor claridad, a identificar las causas raíz del problema y a diseñar soluciones efectivas, transformando cada error en una valiosa investigación para el futuro. La historia y la cultura popular están repletas de ejemplos inspiradores de personas que, lejos de dejarse definir por sus errores, los utilizaron como trampolines para alcanzar el éxito. Estas figuras nos demuestran que el camino hacia la grandeza no es una línea recta y perfecta, sino una senda llena de tropiezos, desvíos y lecciones aprendidas. Uno de los casos más emblemáticos es el de Abraham Lincoln. Antes de convertirse en uno de los presidentes más venerados de los Estados Unidos, Lincoln enfrentó una serie de fracasos devastadores. Su negocio quebró, fue derrotado en múltiples elecciones para cargos legislativos y senatoriales, y sufrió una crisis nerviosa. Podría haberse rendido, culpando al electorado, a sus oponentes o a la mala suerte. En lugar de eso, Lincoln analizó cada derrota, aprendió sobre las necesidades de la gente, perfeccionó su oratoria y fortaleció su carácter. Cada error electoral fue una clase magistral de política que finalmente lo preparó para los inmensos desafíos de la presidencia durante la Guerra Civil. Su capacidad para asumir la responsabilidad de sus fracasos y aprender de ellos es un testimonio del poder de la resiliencia. No se convirtió en un fracasado porque perdió elecciones. Se habría convertido en uno si hubiera culpado a otros y hubiera dejado de intentarlo. Su perseverancia, alimentada por el aprendizaje constante de sus fallos, lo llevó a la cima y cambió el curso de la historia. Otro ejemplo contemporáneo es el de Oprah Winfrey. Antes de ser una magnate de los medios de comunicación y una de las mujeres más influyentes del mundo, fue despedida de su primer trabajo como presentadora de noticias en televisión. Le dijeron que no era apta para la televisión porque se involucraba demasiado emocionalmente en las historias que contaba. Este podría haber sido un golpe devastador para su carrera. Podría haber culpado a su jefe por no entender su estilo o a la industria por ser demasiado rígida. Sin embargo, Oprah reconoció que esa supuesta debilidad
su empatía y su capacidad para conectar emocionalmente con la gente, era en realidad su mayor fortaleza. En lugar de cambiar para encajar en el molde de las noticias tradicionales, buscó una plataforma donde su autenticidad pudiera brillar. Asumió la responsabilidad de su carrera y transformó lo que otros veían como un error en la piedra angular de su imperio mediático. Su éxito se construyó precisamente sobre esa capacidad de conectar que le costó su primer trabajo. J.K. Rowling, rechazada por una docena de editoriales antes de que Harry Potter fuera publicado, o Steve Jobs, despedido de Apple, la compañía que él mismo fundó, son otros ejemplos luminosos. Todos ellos comparten un rasgo común. No permitieron que el error o el rechazo los definieran. En su lugar, asumieron la responsabilidad, aprendieron la lección y utilizaron la experiencia para impulsarse hacia un éxito aún mayor. Llegamos así al corazón de esta reflexión. Equivocarse es humano, inevitable y, como hemos visto, profundamente necesario. Es el lenguaje que utiliza la vida para enseñarnos, para pulirnos y para guiarnos hacia versiones más sabias y fuertes de nosotros mismos. Cada tropiezo es una oportunidad, cada fallo es un maestro disfrazado. No hay vergüenza en caer. La vergüenza reside en negarse a levantarse. El verdadero punto de inflexión, el momento en que un simple error se transforma en un fracaso rotundo, es cuando abdicamos de nuestro poder personal y empezamos a señalar con el dedo. Es el instante en que elegimos la comodidad de la excusa por encima del desafío del crecimiento. El fracaso no es cometer un error, sino negarse a aprender de él. Es quedar atrapado en el resentimiento, la amargura y la mentalidad de víctima, convencido de que el mundo conspira en nuestra contra. Cuando culpamos a los demás, les entregamos las llaves de nuestra vida, nos declaramos impotentes, marionetas cuyos hilos son movidos por fuerzas externas. Esta renuncia a la responsabilidad es la mayor traición que podemos cometer contra nuestro propio potencial. Es cerrar la puerta a toda posibilidad de mejora, condenándonos a repetir los mismos patrones una y otra vez, esperando que, por arte de magia, los resultados sean diferentes mientras nuestra actitud sigue siendo la misma. Por el contrario, abrazar la responsabilidad es el acto de amor propio más grande que existe. Es declarar ante nosotros mismos y ante el mundo que somos los capitanes de nuestro barco. Aunque no controlemos los vientos ni las mareas, sí controlamos el timón. Es reconocer que, en cada situación, tenemos una elección. La elección de cómo responder, qué aprender y en quién convertirnos. Esta mentalidad nos libera de las cadenas de la culpa y nos empodera para ser los arquitectos de nuestro destino. Transforma los obstáculos en oportunidades, las críticas en consejos y los errores en los cimientos sobre los que construimos una vida más plena, consciente y satisfactoria. Así que la próxima vez que te equivoques, respira hondo. Recuerda que no estás solo en esto. Es parte del viaje de todos. No te apresures a buscar culpables ni a esconderte avergonzado. En su lugar, míralo de frente con curiosidad y valentía. Pregúntate, ¿qué me está enseñando esta situación? ¿Qué puedo hacer de manera diferente ahora? Porque el éxito no se mide por la ausencia de caídas, sino por la cantidad de veces que elegimos levantarnos, aprender y seguir adelante, asumiendo con orgullo el poder y el privilegio de ser responsables de nuestra propia vida. Ese, y no otro, es el camino para convertirnos, día a día, en nuestra mejor versión.